cuyo perfil ya fue leído. Así que, Gonzalo, el micrófono es todo tuyo. Bueno, fuera de bromas, cuando Alberto me contacta, no estaba seguro si realmente yo podría aportar a este grupo, pero me llama tanto la atención, me atrae tanto estar en contacto con personas, que es casi como una droga, así que no me quedó otra que aceptar. Y me puse a pensar qué es lo que yo podría venir y comentarles. Y creo que hay algo único, hay algo lo que nadie me gana en el mundo. Soy el mejor del mundo en algo, y es siendo yo mismo. Entonces, de eso debo hablar. Ser yo mismo, y lo que ha significado para mí ser yo mismo. Mi historia empresarial puede ser muy sencilla. De hecho, aquí hay ejemplos que me rebasan económicamente. Pero cuando hay una simbiosis entre el emprendimiento y la historia personal de un individuo, yo creo que hay algo interesante que contar y aportar. Y básicamente por una razón, porque muchas veces sin darnos cuenta repetimos historias, pero historias ajenas. Y hay veces somos nosotros llamados a romper estos círculos en favor de otros. Nosotros también vamos a haber aprendido a romper estos círculos, pero tratando de evidenciar esas repeticiones inconscientes, ayudamos a pares. Yo considero que aquí la mayoría son pares generacionales, estamos en puntos de nuestra vida relativamente similares, pero sobre todo, uno de los takeaways que nos podemos llevar es para hacer el delivery en casa, hacer el delivery con reportes nuestros, que es gente más joven. Así que, sin tanto preámbulo, arranco. Un detalle más, a mí me dejó marcada una expresión de Alberto porque me dijo, esto es un construir para empresas de clase mundial. Yo dije, wow, mundial. Y me puse a pensar y dije, está bien eso de ser empresas mundiales, pero yo escogí sin darme cuenta hacer un emprendimiento humano. Y no porque esté al servicio de muchísima gente, no porque esté haciendo labores sociales, sino verdaderamente por el reto que implica para una persona emprender. Y no sé si lo habrán sentido ustedes, pero así como las gerencias, los CEOs, las presidencias, es como que son puestos muy solitarios. Y eso es un poco lo que quiero compartir. Todas esas cavilaciones que hay veces tenemos y que muchos no comprenden, porque no somos gerentes, no somos CEOs, no somos presidentes, somos somos personas llevando adelante ese rol. Pero la persona que está detrás tiene una serie de reflexiones y hay veces estamos un tanto solitarios en eso. Bueno, arranco. Déjenme contarles un poquito de mí. Ahí todavía no estoy yo en la primera foto. Creo que se me... Súper rápido, ahí está. Mis viejos, mi papá y mi mamá estaban en California, vivieron muchos años allá y eran una pareja común y corriente. Gente de clase media, trabajadora, pujante, pero algún chip trajeron. Cada uno de ellos tenía una historia. Muchas veces no somos conscientes de qué historia cargan nuestros padres en nosotros, pero de eso voy a hablar en un ratito más. Ahí estaban ellos. Yo nazco en el año 67, yo nazco en Perú. Tuve una infancia bastante feliz, tranquila, en un país convulsionado, afectado, golpe de Estado, gobiernos militares, centro izquierda, y esa historia ya tan conocida en esta parte del mundo. No sé por qué cuando era chico tenía una suerte de inquietud siempre medio mesiánica, quería hacer algo siempre. Yo me acuerdo el día ese en el que estoy en el triciclo en el parque y había un grupo de chicos mayores que yo etiqueté como malos y yo quería ir en defensa del barrio. No entiendo. Algo estaba pasando por mi cabeza. Años después, en el colegio me tocó ser presidente de mi colegio. Me encantaba estar en contacto con la gente, me encantaba hablar.
y en vez de gastar mi tiempo en lo que normalmente los muchachos están queriendo hacer, o con la enamorada, con los amigos, siempre estaba buscando hacer cosas y siempre estaba buscando aprender. Era un buscador desde muy temprano. Tenía una inquietud que no había aprendido todavía quizás a canalizar o a comprender en mí. Y este par de señores son mis abuelitos. Quizás son las personas idas de este mundo que más puedo extrañar en el planeta. Influyeron en mí de una manera impresionante. Mi abuelo era médico, patriarca de toda una generación de médicos, sus hijos, sus sobrinos, todos médicos. Hizo hasta lo imposible para que yo sea médico, pero a mí me da asco hasta ver un poco de sangre, así que le dije, no hay manera. Vas a tener el consultorio, tienes la mesa atendida. No me interesa. Y a mí por ese entonces se me daba con que me gustaba el mundo de las leyes. Se me dio hasta que quería ser diplomático. Y mi abuelita, que había trabajado en la Cancillería, de una manera absolutamente vertical me dijo, no, no te metas en eso, tú no tienes talante para eso. Nos vas a poner en guerra. Vas a patear el tablero y te vas a enfrentar al que sea tu jefe en ese momento, el presidente de la República. No, no lo hagas. No lo hice. Así que me aventuré a hacer un poco de actividades, medio de comercio, de negocio, en boquilla. En mi casa había lo suficiente, pero nunca sobró. Entonces, cuando uno quería un poquito más allá, tenía que ir a agenciárselo. A mí me encanta esa frase que dice que a los hijos hay que criarlos con un poco de frío y un poco de hambre, ¿no? Me parece fantástica. Yo me pregunto ahora, ¿cuántos de nosotros realmente lo estamos aplicando? Es ir contracorriente, ¿no? Y vendía aquellas cosas que mi mamá hacía en casa. Mi mamá tenía siempre ha sido muy inclinada a la repostería, a la cocina, y era una busquilla. Entonces hacía waffles. Mi mamá tiene origen belga, así que en mi casa se comían los mejores waffles que puede ganar el planeta, y alguien le dio la idea de venderlos y yo andaba con mi casa. Yo era una especie de caperucito y andaba repartiendo, y eso, increíble, me dio lo que nosotros decimos en Perú, mucha labia. Estaba en contacto siempre con la gente. Después mi mamá, al estilo de mi abuelita, me hacía bajar del carro cuando éramos un poco más grandes y teníamos que repartir por todo Lima, y no podía regresar del carro si no había entregado los paquetes de waffles y además los había cobrado. Yo tenía 11 años. Bueno, pero el asunto es que yo quería hacer cosas con alimentos y quise registrar mi marca, les contaba. No pude porque estaba registrada ya. Alguien había registrado el nombre del valle, así que como yo tenía todo en el recuerdo familiar una serie de nombres de California, escogí, me gustó el nombre Palo Alto, me acuerdo, y lo combiné con mi apellido, y de ahí nace Valle Alto. Honestamente, tantas veces me ha pasado la voz en el Perú. Somos una empresa pequeña, pero somos una empresa nueva. Lo que hacemos, lo hacemos brutalmente bien. Somos la empresa pionera en el mercado de snacks saludables. Desarrollamos la categoría. Y las empresas grandotas siempre se van jalando las mechas para ver cómo demonios hacemos nosotros para tener los espacios que muchas veces estas empresas no alcanzan a atender. Es que hay una diferencia. Hay un componente de que esta empresa nace literalmente en la calle, guerreando día a día. Pero ¿cómo fue? La verdad, cuando a mí me dicen, ¿cómo hiciste? ¿Qué capo? ¿Cómo la...? No fui ningún capo, no fui ningún visionario. Isabel mencionó hace un rato el Chavo del Ocho, a mí me encanta. Fue sin querer queriendo, les juro. Fue sin querer queriendo. Este negocio me encontró necesitado. That's it. Necesitaba plata para pagar la universidad. Las cosas se complicaron en casa. Mis papás se separaron y se separaron mal. Se separaron mal. Pasamos a ser de la familia feliz un día al todo un tema. Y nadie puede juzgar a los viejos por eso. Deben haber tenido sus razones, pero este asunto cambió de la noche a la mañana. Yo decidí tomar posición y separarme un poco de mi papá. Gran error. El padre es el sol. No puede ocultarse el sol. Y más bien me pegué a mamá, pero pegarse a mamá no era ponerse bajo el ala. Así que así es como comienzo el negocio de Valle Alto. Cuando yo arranco esta empresa no tenía ni siquiera con una balanza. Me presté una balanza para hacer muestras y llegué a determinar que 100 gramos de pecanas eran 41 pecanas. Devolví la balanza y estaba sacando. Ese era mi negocio, así empezó. Pero ahí arrancan unos problemas.
escogí esto de acá. Eso es dinero. De pronto empecé a tener más dinero del que podría imaginarme a esa edad. De pronto yo era el que pagaba las cuentas cuando salía con los amigos. De pronto era el que tenía mucho mayor poder económico del que podría haber tenido mi padre en todos los años que había vivido bajo su tutela. Entonces, empecé a instalar en mi cabeza una serie de objetivos. El peor error que cometí en ese entonces, y me costó muchos años descubrirlo, era que empecé a monetizar todas mis actividades y todos mis objetivos estaban monetizados. Algún momento llegué a relacionar edad con tantos millones en una cuenta y a medir mis objetivos de vida como un resultado de millones. Y eso fue, la verdad, que absurdo para mí. Pero uno estaba dándose cuenta de este tema. Aprendí con los años que el problema no es querer tener una cantidad. El problema está en por qué quieres eso y, más importante aún, para qué lo quieres. Yo ahí estaba bastante confundido. Y lo inevitable no tardó en llegar. Había una grieta instalada en mí. Y esa grieta lo único que hizo fue activarse cuando el país entró en una crisis tremenda a finales de la década del 80 y se terminó de gestar la cura del país a inicios de los 90. Pero yo no tenía nada más que hacer. Estaba literalmente fuera del mercado. Recuerdo que en aquel entonces, de haber tenido una empresa pujante que avanzaba bien, trabajaban conmigo 50, 60 personas, 2 profesores de mi facultad, yo estudié administración de empresas, trabajaban en mi empresa. Era raro. ¿Cómo puedes tener como colaboradores a 2 profesores tuyos? Me acuerdo que yo decía equivocadamente, la universidad yo la gerencio. No aprendí mucho. Pasé por alto muchas cosas en la universidad. Estaba separado del padre, estaba separado del sol. La quiebra económica no fue otra cosa que un reflejo de la quiebra interior. Había escisión en Gonzalo. ¿Y qué ves? Fin del capítulo 1. Moraleja. No puedes enfrentar, no puedes mantener un enfrentamiento con alguien tan importante como un padre. No puedes mantenerte creyendo de que tienes que salir adelante para demostrarle algo a alguien. Esa guerra no existía. Yo la había ideado en mi cabeza. Mi padre murió. Fue increíble. A los meses que yo había quebrado, mi padre murió. En teoría yo ya lo había vencido. Lo tenía bajo mi cuidado hace 2 o 3 años por una enfermedad muy complicada. Y cuando él terminó de irse, que fue además un proceso muy hermoso porque hablamos mucho de la muerte con mucha naturalidad, la causa del origen de esta empresa había terminado. Esa empresa debía morir. Y eso fue lo que pasó. Entonces, sintomático que cuando él estaba muy próximo a morir, miren esa foto, yo estoy apoyado en él. Seguramente tenía el doble de su peso, el de mi padre, pero yo estoy apoyado en él. Interesante, esa foto la tengo en mi escritorio y la tengo en mi casa. Me recuerda mucho lo que es humildad. Capítulo 2 de la empresa. No hay forma, esto de ser empresario es una equivocación. Esto de querer acumular dinero es un error. Me acuerdo que en algunos momentos hasta he fantaseado con la idea de ser sacerdote. Dije, ¿por qué no fui sacerdote? ¿Por qué no estoy metido en un monasterio? ¿Ah? En un monasterio ahí. O sea, me fui de un extremo al otro, ¿no? Así que me acababa de casar y decidí, no, ahí me di cuenta que de sacerdote nada. Bueno, la cosa, tú dices que quería ir al monasterio porque me acaba de casar. Lo voy a hablar con mi psicoanalista esta semana, quizás. Bueno, la cosa es que traje a mí una reflexión. En el capítulo 2 de la empresa, decido dejar de lado todos los objetivos económicos y dedicarme a fundar una familia, un family man. Entonces intercambié dinero por tiempo.
la hice fundamental, o sea, la hice brutalmente bien. En esta época de mi vida donde yo me vuelvo rico, literalmente me volví rico, lo que pasa es que no tenía plata, eso es un detalle, ¿no es cierto? Acumulé riqueza, pucha, no sé, muy bien, pero no me perdí de una. No me perdí de una. A mí me tenían que botar del nido de las chicas. Tengo 2 hijas, ahora tienen 19 y 21 años. Me decían, Gonzalo, y esto empieza ya. Tu rol como lobo feroz terminó, vete. Jugaba con los chicos, estaba ahí. No me perdí una consulta médica, no me perdí una vacuna. Tuve el enorme privilegio de empujar las bicicletas a mis hijas para que aprendan. Porque yo creo que eso es chamba de un padre. Ni qué decir de presenciar los primeros pasos, ¿no? Entonces, estuve en todo eso y postergué totalmente la actividad empresarial. En el capítulo 2 soy Gonzalo padre, Gonzalo esposo, Gonzalo cabeza de familia, de empresario, ¿no? De hecho, no quería emprender, no quería tomar riesgos. Lo que quería era estar simplemente y tener una vida tranquila. Pero ahí estaba la inquietud de Gonzalo. Gonzalo quería hacer otras cosas y al cabo de un tiempo, pues ya era hora de volver a empezar. ¿Qué había ocurrido? Que al mantener esta empresa literalmente en el congelador empecé a aburrirme. Tenía todo demasiado programado, planificado, cero riesgo, ya era malsano, ni siquiera tenía deudas. Entonces la empresa no, la estaba asfixiando, se estaba muriendo de aburrimiento. Y había ocurrido que no estaba debidamente acompañado. Entre las personas que me acompañaban en la empresa y yo quizás había demasiada diferencia de experiencias, de preparación, así que decidí en el capítulo 3 convertir a la empresa en una especie de side business y por eso escogí esta foto por el sidecar. ¿Ustedes vieron esta película de Indiana Jones? Cuando él está con el papá. Entonces resultó que Gonzalo lleva o coloca en el sidecar a un Gonzalo humanista. Yo soy una sociología muy complicada y a mí me gustan las cosas cotidianas. Me gusta la sociología aplicada, no esa que se dedica simplemente a recitar dichos y autores. Así que me metí al mundo de la docencia. Estuve 10 años metido ahí. De nuevo la empresa estuvo un tanto congelada y yo me acuerdo de decir siempre que Valle Alto me llenaba la mesa, pero que la actividad docente era la que me llenaba el alma, me alimentaba. Y ahí crecí, ahí aprendí mucho y es curioso, aprendí un día que yo tenía en mis manos una marca potente, un negocio con potencial, además que estaba cambiando el mundo y la gente estaba empezando a consumir de una manera un poco más consciente y más sana. Al final de estos 10 años, para no hacer la historia tan larga, tenía 20 y tantos años de recorrido empresarial, pero medio congelados. Aprendí esto de acá. Un día leí este pensamiento y me encantó. Hay 2 grandes días en la vida de una persona, el día que naces y el día que descubrimos por qué. Yo ya había pagado tributo, había mordido el polvo, era hora de regresar a la carga y no perder este costo de oportunidad que podía significar este emprendimiento que tenía ahí congelado. Así que, pues, me lancé al capítulo 4. Ya no quería estar más solo. Entonces Isabel nos menciona el caudillismo, y yo era un caudillo en mi propia existencia, era un caudillo en mi negocio. Lo había quebrado una vez por cuestiones de entorno, estuve a punto de quebrarlo otra vez, porque en mi empresa nadie me ponía el pare, yo tenía una idea y para adelante solamente, y esa vez casi la quiebro, porque se quiebra por éxito también. Y la idea que estaba trayendo era quizás un poco muy adelantada para ese momento, y ahí me di cuenta que no más. Entonces busqué incorporar socios comprometidos. Eso de formar un directorio iba a ser complicado. Así que lo que quise fue que mis directores tengan riesgo en la empresa. Y costó todo un tema ponernos de acuerdo, porque valorizar una empresa pequeña o mediana puede ser tanto más complejo que valorizar una gran empresa. Hay muchos factores ahí que son difíciles de medir. Llegamos a un acuerdo y se incorporaron Alberto y Marcel como socios míos, y desde ahí, les estoy hablando de hace 7, 8 años, son mi cable a tierra. Yo los respeto muchísimo, los quiero mucho además,
Nunca hemos hecho una junta general de accionistas, el negocio se maneja como un directorio entre los tres y las decisiones son respetadas de manera absoluta. De hecho, me ha costado cuadrarme delante de ellos y seguir órdenes muchas veces. Aprendí también que en el mundo del liderazgo un líder tiene que aprender a obedecer y no solamente dar indicaciones. Entonces, esta ha sido un poco la evolución, pero ese es el pasado, no importa. Hoy en día, eso es todo lo que puedo decir. Estamos a punto de hacer un cambio. 33 años después me la voy a jugar entera por lo que se viene en la empresa. Tengo el honor de estar compitiendo hoy en día con empresas de clase mundial, utilizando las palabras de Alberto, empresas que pueden ser 100 veces más grandes que la mía. Acabo de estar en un congreso donde están mis hermanos mayores, les digo yo, empresas centenarias de 115, 120, 130 años, empresas que pueden vender de nuevo 100 veces más que yo y son inspiradoras y yo digo, ¿qué estoy esperando? Así que la palabra en todos nosotros ahora llega más alto. Somos 80 gatos en esta empresa. No somos una empresa grande, somos una gran empresa y con un potencial maravilloso por delante. Y lo que se viene, les digo, también coincide con un momento personal, ¿no? Hoy en día yo ya estoy de alguna manera jubilado, prejubilado de la vida familiar. Mis hijas están estudiando afuera. Me costó desprenderme de mis princesas, pero condicioné su salida. Cada vez que salíamos de viaje siempre las he llevado a ver universidades aquí y allá. No quería que se queden estudiando en el Perú por obligación. Además que no sé si les pasará a ustedes, pero al menos en Lima, mi generación termina siendo la de padres y madres muy aprensivos. Y criamos a los hijos en una suerte de burbuja. Entonces, yo quería que salgan y llegué a decirles, lo siento chicas, pero la universidad yo la pago fuera. Si quieren quedarse en el Perú son bienvenidas, pero se la pagan ustedes. Porque si no, en la casa les hacen todo. Entonces, no. La única manera de sacarlas de la zona de confort era que salgan igual. Entonces, hoy en día estoy muy libre. Tengo tiempo, me siento joven, tengo 51 años, tengo un montón de experiencia. Creo que pocas personas saben tanto como yo de mi negocio en particular, por supuesto. Así que vamos a la carga. Y me estoy jugando el todo por el todo. El todo por el todo. Y cuando le digo el todo por el todo, es el todo. O sea, estoy poniendo todo lo que tengo en la mesa. Porque creo ciegamente en eso. Lo que pasa es que esta vez el caudillo ya no está solo, ¿no? El caudillo está debidamente acompañado. Así que, si me permiten, ¿cómo estoy de tiempo? Perdón. ¿A la mitad? ¿O me queda poquito? ¿5 ya? ¿Para ir terminando? Wow. En esto quería haber tenido más tiempo, pero bueno. Mis reflexiones, si me permiten. Cuando Alberto me invita a hacer esto, me puse a ver mi Evernote donde... Nosotros te damos más tiempo. ¿Ah? Nosotros te damos más tiempo. Y ustedes son los que mandan, finalmente, pero bueno, no sé. 5 minutos más, ¿puedo 5? Les decía cuando Alberto me invita a hacer esto, porque yo tengo nota de todo. Soy, en el Perú, cuando uno es muy estudiante, uno es muy estudioso, uno es que uno es un chancón. Yo soy un chancón, soy un nerd, literalmente. Libro que leo, lo subrayo, pero después ese libro va a otro almacén donde en algún tiempo, unos meses, voy a empezar a transmitir esos subrayados en notas y están en mi Evernote, cosa que así la tengo en la computadora, en el celular y todo, y siempre vuelvo a eso. El problema es que debo tener miles de notas. Entonces por eso te escribí las cosas, Alberto, y te dije gracias porque me habías reconectado con todas esas anotaciones y reflexiones. Y ha sido todo un parto, pero al mismo tiempo ha sido muy agradable poder resumir algunas cosas que creo que a mí me han marcado, de las que yo he aprendido. Recuerden, esto es mi vida, es mi experiencia, es lo que tengo, es lo más genuino que tengo para compartir con ustedes. Así que aquí va. Esta me encanta. Uy, se ha movido el dato de la persona. María Robinson era, no sé si primera ministra presidenta creo que de Irlanda, parece. No podemos hacer un nuevo inicio, pero podemos empezar hoy y hacer un nuevo final, ¿no? Así que los que estamos en la base 5 es que tenemos tanto por hacer todavía y podemos impactar tanto en la gente que es más joven. Y yo creo que estas reflexiones son de alguna manera producto de mi sabiduría, no porque sea sabio. Porque es decir, ¿quién es uno para decir que es sabio? Es que sabio no es el que sabe más, en verdad. No importa cuánto sabes, lo que importa es lo que haces con lo que sabes. Porque puedes haber acumulado un montón de conocimiento, pero si no lo utilizas bien o si no lo aplicas, estamos fritos. Entonces, les juro que cada cosa que yo les voy a comentar acá es porque de verdad las he ido aplicando. Bueno,
Me encanta el mundo del psicoanálisis. Me psicoanalizo hace 25 años. Y eso es algo de lo que no se gradúa nunca. Es una maravilla, pero es un ejercicio tedioso y costoso. Y me encanta esta frase de Carl Jung, que es un seguidor obviamente de Freud. No, yo no se lo voy a leer, lo pueden leer ustedes, ¿no? ¿Saben que hay 3 personas en la historia universal que arruinaron el ego del ser humano? Lo arruinaron. El primero fue Copérnico. O Galileo. Copérnico o Galileo. ¿Qué importa? Soy malo con los datos. Pero uno de estos dos, el que dijo que la Tierra y que, o sea, Galileo, ¿no? Y que, lo siento, pero no somos el centro del universo, somos una cosa más, una esfera más que está. Y el hombre que se sentía la obra de Dios, ¿no? La prima donna y eso era todo. Después vino Darwin, cuando dice que la evolución y que venimos del mono. Estoy leyendo un libro que se los recomiendo, perdón, que se llama Sapiens. No sé si alguno de ustedes ha tenido contacto con el libro. Y es interesantísimo porque resulta que incluso el Homo sapiens sapiens es una racita más del Homo. Y en algún momento han habido varias especies Homo circulando sobre la Tierra, ¿no? Es interesantísimo. El Homo sapiens ha convivido con los Neandertal y con el Homo de por aquí y de por allá. Es interesante. Bueno, y el tercero que desbarató el ego del ser humano fue justamente Freud. Cuando dijo... de eso, yo también tengo un montón, pero en fin. Freud dice que verdaderamente no somos nosotros los que regimos nuestra vida y nuestra existencia, sino el mundo inconsciente, ¿no? Y muchos tratando de ignorar eso simplemente le llamamos destino y estamos fritos. Entonces, perdón, sobre el autoconocimiento quiero compartir con ustedes un par de cosas que aprendí y que antes empecé a mencionarlas, que ofrecí mencionarla más adelante. ¿Somos conscientes del momento de nuestra vida en el que nacemos? ¿Somos conscientes de que al nacer nosotros estamos impregnados por el inconsciente de mamá y de papá? Y de que eso está metido en nuestro ADN. Así como los animalitos tienen ciertos instintos, el ser humano tiene ciertas inclinaciones que ya están impregnadas por el momento histórico que vivieron papá y mamá. A mí me hicieron hacer un ejercicio hace un tiempo que me resultó medio hasta que uno no quiere saber eso, pero me dijeron que cuando naces ahora retrocede 9 meses, imagínate qué estaba pasando en tu casa y en qué momento papá y mamá y bajo qué circunstancias puedes haber sido tú, ¿no es cierto?, fecundado. Me pareció un ejercicio interesante porque resulta que en el proceso del autoconocimiento hoy en día no solamente tenemos que tratar de llegar, como el psicoanálisis quiere, hasta el inicio de nuestra vida, hasta la infancia, donde hay recuerdos instalados en nuestra amígdala, sino que tenemos que ir a través de lo transgeneracional y lo psicogenealógico y todas estas cosas que hoy en día parecen esotéricas, pero están cobrando mucho. Tenemos que ir más allá. Cargamos una historia familiar y está impregnada en nuestra existencia. Entonces el autoconocimiento tiene que ver con eso. Y creo que hablando de emprendimiento, la empresa más importante que tenemos los seres humanos es justamente la búsqueda de nuestra verdad. Entender cuál es nuestro rol, pero nuestro rol, no el impuesto por la sociedad, no el silenciosamente impregnado por papá y mamá. Muchas veces terminamos siguiendo un rol heredado porque hay una misión familiar, de emprendimiento incluso, pero nosotros somos los llamados a ponerle una impresión personal a eso. Entonces, el verdadero reto está en la búsqueda de esa verdad, pero no en el hallazgo de la misma. Es la misma búsqueda la que nos va cuajando. Es el proceso del autoconocimiento, porque uno realmente no llega a conocerse de todo jamás. Bueno, para mí, uno de los pilares más importantes de un ser humano es autoconocimiento. Y yo les decía, tenemos puestos muy solitarios. Tenemos puestos muy solitarios. Y muchas veces nuestras empresas van a llegar tan lejos donde nosotras, digamos, hasta donde nosotros nos permitamos ir. Y muchas veces no nos permitimos ir porque no nos conocemos. A ver, ¿aló? Bueno, el segundo es el propósito. Únicamente aquellas ideas que vivimos tienen valor. Estamos llenos de objetivos, llenos de propuestas,
pero muchas veces no las vivimos y simplemente se quedan como ensoñaciones. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos llevando adelante una carrera empresarial brillante, pero en el fondo nos estamos traicionando a nosotros mismos? Porque es fácil ser íntegro hacia afuera, pero la integridad con uno mismo, ¿dónde queda? ¿En qué momento es que nosotros nos ponemos a pensar si realmente estamos haciendo lo que queremos? Entonces yo defino éxito de esa manera, cuando uno realmente hace lo que quiere, no lo que le da la gana, lo que uno quiere. Felicidad. Lo he escuchado hoy día, todos nuestros expositores nos han hablado de felicidad. Entonces, ¿qué cosa nos hace felices a nosotros realmente? Y de nuevo, volvemos a reflexionar sobre lo que nos impregnaron papá o mamá. Aprendí hace un tiempo que la felicidad, lamentablemente, es más fácil buscarla que vivirla. Entonces estamos esperando una serie de hechos en nuestra existencia y de hitos que lograr para ser felices, cuando en verdad ya tenemos todo para ser felices. Aprendí también que la felicidad no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino con el por qué lo hacemos. Nietzsche, una de sus frases de granito era: si tengo un porqué, puedo soportar cualquier cómo. Y eso a mí me impresiona. Entonces, ¿cómo estamos definiendo la felicidad verdadera? Yo creo que ese es el capital, el verdadero capital que tenemos que primeramente nosotros vivir como emprendedores. Este no tiene que ver tanto con uno como individuo, sino en su relación con la organización. Y es el tema de cultura organizacional. También, Alfredo, tú lo has mencionado con suficiente holgura. Pero la cultura organizacional yo entiendo que es el principal activo de una empresa. Es lo que marca la diferencia. Dice aquí, las personas no trabajan en nuestra empresa, estas no son frases mías, son simplemente notas que yo he ido sacando. No trabajan en nuestra empresa ni compran nuestros productos. Siguen nuestro sueño y valoran nuestra cultura. Entonces, cuando decidimos hablar de cultura, es que no se trata de hablar, se trata de practicarla. Toda organización tiene una cultura, solo que muchas veces no somos conscientes de esta. Existen valores, uno se cansa entrando a empresas y ve unos valores, ¿no? La gente remando, jugando fútbol, acampando. Montones de valores exhibidos, pero ¿cuáles son los valores practicados? Porque esos son los que cuentan. Cuando las empresas se vuelcan al tema estratégico y empiezan a enumerar sus valores, demasiados, 5, 6, 7, la gente ni los recuerda. El mismo empresario tiene que ir a ver un ratito, sí, nuestros valores son tal y tal. Para mí no deberían ser más de 3, que en lo personal son los que podría recordar. Entonces, en el tema de los valores, ¿cuánto estamos dispuestos a verdaderamente bancarnos por ellos y vivirlos en el día a día? Es muy fácil hablar de honestidad, pero sin embargo estamos dispuestos a soltar algo para obtener quizás alguna licitación. Entonces el valor practicado es el que verdaderamente cuenta. Y como en el mundo del marketing, las empresas constantemente están tratando de proyectar una imagen, cuando de lo que se trata es de proyectar una identidad. Y lo que nosotros proyectamos como identidad son justamente nuestros valores. Y aquí es fundamental el ejemplo. ¿Me pueden ver un ratito, por favor? ¿Pueden voltear hacia acá? ¿Me harían el favor de, así como yo, igual que yo, llevarse el puño al mentón? Ahí está. ¿Ya ven lo que está pasando? Ahora que me empieza... al mentón, claro, lo empiezan a bajar. O sea, ustedes no han hecho lo que yo dije. Ustedes han hecho lo que yo he hecho. Entonces, cuando hacemos cultura organizacional, estamos actuando todo el tiempo, la estamos modelando. Y eso es justamente, los valores se tienen que vivir y practicar en el día a día porque nuestra gente está viendo lo que hacemos. Bueno. Y finalmente, de nuevo es personal, la importancia de la familia, el balance entre trabajo, vida personal, familia. Para mí, vida personal es familia, están demasiado unidos. Entonces, esta me parece otra frase de hierro, porque el rol que nosotros tenemos, el rol social que tenemos al hacer una familia, ¿no? A mí me tocó 2 mujeres, 2 hijas, quiero decir. Cuando escuché decir
una vez, cuando crías un hijo, estás formando un hombre, ¿no? Es fuerte, ¿no? Pero cuando estás criando una hija, estás formando familias futuras. Y esa es tu mejor contribución. No son los impuestos que pagas, sino cómo formas a tus hijos y en particular a las hijas, porque van a ser los pilares de futuras familias. Entonces, el tiempo dedicado lo pagas, o lo pagas hoy cuando te tocó, o lo pagas más adelante, justamente por tratar de ordenar a estos chicos que no tuvieron la presencia nuestra en el momento de vida, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? Mi principal riqueza, mi patrimonio es este. Ahí está, con esto termino mi historia, el epílogo. Luciana y Ariana, mis dos hijas, las dos están estudiando fuera, ya les dije la razón. Me he esforzado para que no se sientan comprometidas a trabajar en la empresa del padre, sino que tengan la libertad de elegir su propio destino. Están estudiando cosas extrañísimas. Sé cuánto me cuesta, pero no sé qué va a salir de ahí, pero yo simplemente trato de darles todo el apoyo del mundo. Y incluso a veces ni siquiera dejo que vuelvan a casa en verano. Las sigo empujando para que estudien y para que estudien, constantemente retándolas para sacarlas de la zona de confort. Así que básicamente estas son mis reflexiones personales, las cosas que para mí son mis verdaderos tesoros: el autoconocimiento, el propósito de vida, la familia, la cultura organizacional. Eso es lo que me ha definido en 33 años de historia y eso es lo que quería venir a compartir con ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ese fue el que le enseñó las cosas. Y por otro lado, Gonzalo nos manifiesta de una manera particular que también la vida le fue enseñando eso, ¿no? Y ir descubriendo